Buenos días, amada iglesia. Buenos días a todos. Sean bienvenidos en este día maravilloso, precioso del Señor. Es nuestro mejor día porque todos estamos reunidos escuchando al Señor, escuchando, adorando, levantando nuestras voces y uniéndonos en infinidad de lugares, siendo uno solo en Cristo y dándole toda la adoración y la alabanza. Así que, Señor, yo te pido en esta mañana que me des el denuedo para predicar y la manera de que pueda dar esta palabra que viene de tu corazón, palabra de gracia. Y te pido que cada uno de los que están allí sentados y que están escuchando, Señor, puedan ser ministrados de tu corazón, de la palabra, y trascienda este medio y trasciendan las ondas del sonido y puedan llegar a su corazón y a su espíritu y sean como esa espada de doble filo que parte el alma y el espíritu, que matan pero vivifican, que se levantan, que son levantados en tu palabra, Señor. Señor Espíritu Santo, muévete en este tiempo, en esta mañana, en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana nuestra predicación se llama que la gracia se encuentra en el lugar de reposo. La gracia se encuentra en el lugar de reposo. ¿Y por qué decidí tomar ese título? ¿Por qué? Porque en este tiempo todo el mundo está afanado de una forma, de otra, de una manera, de otra. En fin, todos preocupados, sea de lo económico, sea por enfermedad, sea por el virus, sea por los niños, sea porque se entra, sea porque se aumenta el COVID, sea porque los tiempos cambiaron, sea porque a nivel mundial cambia todo. Tantas cosas que a la final hay una incertidumbre entre los mismos seres humanos y todos están inquietos y hay algo que está pasando casi que debajo de todas estas cosas que se están viendo, pero hay cosas más espirituales, más profundas que están sucediendo. Nosotros vemos solamente con nuestros ojos a veces naturales, pero no podemos de pronto captar bien lo que se está moviendo realmente espiritualmente, y por eso en estos días y en esta mañana especialmente el Señor Jesucristo te quiere hablar a ti, nos quiere hablar a nosotros, a cada uno de nosotros. Es el tiempo de escucharle, es el tiempo de verdad de abrir nuestros oídos y escuchar, porque es muy importante, es necesario. Y bueno, ¿y por qué voy a hablar del reposo? Nosotros hemos hablado aquí en la iglesia del reposo, hemos estado en algunas predicaciones hablando de esto, pero yo quiero regresar a esto. ¿Y por qué quiero regresar a hablar del reposo? Es que una sola predicación no basta, son muchas las predicaciones que se deben de hacer en este sentido. ¿Por qué? Porque está la clave. Cada vez que nosotros hablamos de ello encontramos algo mucho más, algo más profundo, algo mayor. Y es necesario, es indispensable, creo, que hablarlo. Entonces yo quiero primero que miremos en Génesis y empecemos por Génesis. Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2 está hablando allí el Señor de lo que se creó en el día 1, el día 2, el día 3, y dice que Él dijo, y en el día 1, 2 y 3 y 4 y 5 y el sexto día, que es el número 6, que es el número humano del hombre, en ese sexto día creó al hombre. Y allí, cuando ya termina de crear todo, dice la palabra que el Señor, cuando la creó, dice así, en el capítulo 2 dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. ¡Wow! ¡Qué hermoso, maravilloso ver algo profundo aquí! Es decir, Él creó cada día y cada día hizo algo maravilloso en cada día. Y
día que pasaba sucedía algo, pero luego crea al hombre y a lo último dice que todo quedó perfecto y que todo lo hizo bueno en gran manera, en gran manera. O sea que cuando dice bueno, él quedó allí diciendo está completo, está pleno. Y luego cuando dice reposó al séptimo día, dice que en el séptimo día no fue que descansó, reposó o se sentó y dijo yo estoy muy cansado de haber hecho esto, porque Dios no se cansa jamás. Esa no es la naturaleza de Dios, de que se canse. Nosotros probablemente como personas y como seres humanos sí nos podemos cansar, pero Él no, Él nunca se cansa. Entonces cuando Él está diciendo que descansó de toda su labor, descansó allí, quiere decir que la vio tan perfecta, tan completa, tan plena y quedó satisfecho. Dice, estoy satisfecho. ¿Satisfecho de qué? De ver todo lo que ya he creado. Y luego de que estaba tan completo, tan pleno y tan satisfecho y había hecho al hombre, entonces dice que santifica ese día y lo declara santo porque Él descansa de esa obra. O sea, y a partir de ese momento entra al hombre y lo entra ¿a qué? Al descanso. Entonces el día del reposo es ese séptimo día, pero no fue porque él quisiera descansar y que estuviera cansado. No es eso. Y es esa satisfacción, está completo. Y el hombre entra allí a ese día de reposo. Él entró y lo entró al día de reposo. ¿Por qué? En el séptimo día, porque Dios preparó todo tan completo, tan satisfactorio, tan pleno para que el hombre descansara, para que el hombre reposara. Ya estaba hecho, ya todo fue hecho, estaba completo. O sea, el hombre no tenía que venir a realizar otra tarea más, hacer algo para completar la creación o hacer algo para sentirse satisfecho. El hombre no. El hombre entró en el reposo de Dios porque ya estaba completo. Es maravilloso cómo Dios lo hizo perfecto y dijo estoy satisfecho. Y entra al hombre y únicamente le dice al hombre que fructifique y multiplíquese. Y eso no es ningún esfuerzo. Fructificar sale de por sí solo y multiplicarse no es tampoco un trabajo. Wow. Y dijo dominad, enseñoread sobre toda la tierra, también le da esta labor. Pero cuando entra el esfuerzo y entra todo aquel sudor y trabajo es después del pecado, pero antes no. Entonces el reposo ese día es cuando hay satisfacción. El hombre está satisfecho y Dios está satisfecho y declara ese día santo. Ese día dice que lo santifica, dice el versículo ahí, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó, o sea, el día en que dice está completo, no le falta nada. Y si lo declara santo es apartado. Y cuando entra al hombre, entonces al hombre lo declara ¿qué? Santo, apartado. Y si entra al hombre allí y lo declara santo, apartado, quiere decir que está completo, está apartado, está satisfecho. Y lo mismo sucedió en la cruz cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y quitó el pecado allí, llevó el pecado, el tuyo y el mío, lo que nosotros merecíamos, la muerte y la condena, y había un acta de decretos contra nosotros y estamos allí mereciendo esa condena y la muerte y destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesucristo muere por nosotros, sustituye nuestras vidas, nos representa y se identifica con nosotros, y Él muere por ti, por mí, y luego resucita. Y cuando Dios entonces vio ese sacrificio tan perfecto, que Él murió por nosotros, Él quedó satisfecho también. O sea que en la cruz hubo satisfacción. Dios quedó satisfecho, la obra fue completa, la obra fue plena. Por eso Él dijo, el Señor Jesucristo, consumado, es totalmente hecho, totalmente completo. O sea que aquello que había entrado de pecado en el capítulo 3, ahora en la cruz estaba también totalmente satisfecho y completo. Es decir, que en Cristo está satisfecho Dios. ¿Y qué está diciendo el Señor? Ese día de reposo es santo. Y en la cruz aquel que recibe esa salvación es santo, es
Dios entrando al hombre a la salvación y Dios entrándolo al reposo. Es decir, que en la salvación el hombre vuelve a su origen y vuelve allí a entrar al reposo de Dios. Sale allí al reposo de Dios, y cuando es reposo, entonces dice que lo santificó, es decir, lo aparta. Entonces ahora tú y yo, cuando recibimos a Cristo y Él es nuestro Señor, y nosotros queremos en esta salvación tan grande, tan preciosa, tan poderosa, y hemos recibido esa sanidad en nosotros, y lo hemos recibido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces entramos en Él. Ahora nosotros somos declarados santos, apartados para Él. Apartados para Él. Ahora entonces tú estás apartado, y así como el día del reposo fue apartado, ahora tú en Cristo estás apartado. ¿Y apartado de qué? Santo es apartado. Santo no es una conducta, santo no es que tú te portes bien, santo no es algo que tú hagas. El santo es que estás apartado para Él, has sido tomado y puesto en otro lugar. Tú has tomado, has sido sacado de un lado y puesto a este lado. Fue sacado de toda la creación y puesto en el lugar de reposo, en la completa satisfacción de Dios. Pero después del pecado, fue sacado del pecado y puesto en Cristo, totalmente apartado, limpio y santo y sin mancha, apartado para Dios. Es maravilloso ver eso. Y cuando decimos que apartado, quiere decir que tú estás apartado absolutamente hoy del mundo. Está el mundo aterrado y tú estás apartado de lo que está el mundo aterrado. Está el mundo afanado, tú estás apartado del afán. Está el mundo cansado, tú estás apartado de ese cansancio. Está el mundo agobiado, tú estás apartado del agobio del mundo. Está el mundo intranquilo, tú estás apartado de eso. O sea que tú no perteneces a eso, al agobio, a la intranquilidad, al sufrimiento, al dolor, a la angustia, al miedo, al terror, a la pobreza y a lo que está sucediendo en el mundo. No pertenece. ¿Por qué? Porque estás apartado. Dios te apartó. Por eso se llama santo, santificado. Y por eso lo dice ahí. Wow, eso es maravilloso. Así como cuando tú tienes un vaso especial en tu casa, una vajilla. Yo tengo una vajilla y esa vajilla yo la uso para ocasiones muy especiales y la tengo apartada. Y esa vajilla la tengo guardada. Y esa vajilla no la uso en lo común, sino algo muy especial. Lo mismo, tú estás apartado para cosas especiales, únicas, exclusivas, porque Dios te apartó y te sacó de algo común para ponerte en Él. Amén. Entonces eso es lo que es santo, y está santo allí. Pero bueno, yo estoy hablando del reposo. Ese es el reposo de Dios. Y entramos en el día séptimo, ¿a dónde? Al reposo. Dios entró al hombre a su reposo. ¿Por qué? Porque estaba todo bueno en gran manera. Y algo que me llamó la atención es que el reposo no es un día como tal, no es un día de descanso. Eso lo tomaron los israelitas, los judíos, la ley. Ahí Dios nos estaba hablando que el reposo es una persona. El reposo es Jesucristo. Él estaba diciendo, en Él Dios encontró satisfacción en Cristo, porque Él fue satisfecho de toda la obra que hizo Cristo, y reposó Dios cuando Él completó la obra. ¿Y cómo reposó Dios? Claro, el hombre era salvo. Lo mismo que pasó en el reposo en el Edén, cuando Él entró al reposo. Así que ese reposo es una persona, no es un día, es Jesucristo. Amén. Es maravilloso saber que Él es nuestro reposo. Y resulta que mirando, nosotros vemos que el Señor hizo muchísimos milagros, milagros y milagros y milagros. Y dice el evangelista Juan, creo, dice que tantos milagros hizo, que hay muchos milagros de los que hizo Jesús que no fueron registrados, y si hubiesen sido registrados, pues no cabrían
una cantidad de libros. Entonces fueron muchísimos. Ahora quiero que pienses una cosa. El Señor, su ministerio fueron 3 años de ministerio. Y esos 3 años de ministerio fueron muchos milagros. O sea, día tras día Él ejecutaba milagros, actuaba en milagros, en sanidades. Pero yo quiero llamar la atención en que algo muy especial. Él tuvo 7 milagros en el día de reposo. Escucha, 7 milagros en el día de reposo. 7. O sea, si es 7, el 7 es el número de la perfección, un número perfecto. Y 7 son los 7 días de la semana. Es decir, que si hizo 7 milagros en el día de reposo, estaba diciendo: los 7 días completos de la semana hay reposo en él. En esos 7 días habían milagros. Es decir, que también está diciendo: todos los días, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, te estoy diciendo: yo soy tu reposo, yo soy tu reposo, yo soy tu reposo. Lunes, martes, miércoles. Y los milagros se mostraron allí. Ahora, ¿cuáles milagros estaban en el día de reposo? Miremos algunos milagros y yo quiero hablar de esos milagros. Entonces, empecemos por el primer milagro. El primer milagro del Señor Jesucristo está en Juan 5, 2 al 9. Y ese milagro es aquel hombre que sana a un hombre cojo. Y dice allí: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, dice en esta nueva traducción viviente. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado. Le dijeron: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Bien, qué hermoso milagro en el día de reposo. Ahora pensemos, son 3 años de ministerio según de Jesús. Y dice 7 milagros en los días de reposo. O sea, ¿cuántos días de reposo había en 3 años? Muchos. O sea, pudo haber hecho 2 milagros en un mismo día de reposo, pero entre esos 3 años escogió unos días de reposo para hacer un milagro. Pero él quería mostrar algo allí. No era solamente decirle a los judíos o llevarles la contraria a ellos o irse en contra de ellos o decir simplemente no voy con la ley de ustedes, o simplemente ustedes están solamente bajo la ley y no aman a las personas. No, él estaba mostrando allí que él era el día de reposo. Cada milagro que sucedió, él estaba diciendo: yo soy el día de reposo. Entonces, cuando vemos este hombre que dice que estaba allí en las puertas de las ovejas y se encontraba en el estanque de Betesda, o la casa, dice de Betesda, casa de misericordia, que significa, y dice que se encontraba allí. ¿Esto qué significa? Que en ese momento, cuando llega el Señor Jesucristo a ese lugar, allí había muchos enfermos, estaban todos atados con una enfermedad, y sucedía que solamente de vez en cuando se movía. Decía que venía un ángel, movía las aguas y algunos sanaba. Y resulta que se encuentra con este hombre que llevaba, imagínense, 38 años.
38 años en donde él no podía acercarse a ese estanque. Le era difícil, nadie lo llevaba, todo el mundo corría. Yo me imagino pasaban hasta por encima los unos de los otros con tal de llegar al movimiento de las aguas para ser sanados y buscar esa sanidad. Pero en ese momento llega a este hombre el Señor. ¿Y qué está hablando allí? Que la vida que vivifica inmediatamente quiebra el ritual de la religión. El ritual de la religión, el que satisface, el que nos hizo completos, el que es nuestro descanso, quebró el esfuerzo humano para ser sanado. Él quiebra ese esfuerzo. La religión, como tenía este hombre, bueno, no puedes pasar, no puedes entrar, no puedes ir al estanque hasta que tú lo logres, hasta que tú lo logres. Cuando tú lo logres, llegarás allí a las aguas y serás sanado. O sea, estaba esforzándose para poder ser sano. Hay mucha gente que se esfuerza para ser sana. Hay mucha gente que está buscando ser sanada por sí misma, busca aún en la iglesia, en Cristo, están esforzándose, oran buscando sanidad. Ese esfuerzo y no lo logran, y dicen no lo logro y no lo logro. Entonces necesita que se rompa ese ritual, y el Señor está rompiendo allí esa ley, esa religión, y ese no le había traído nunca reposo a ese hombre. Imagínense, 38 años ese hombre no podía reposar. Él vivía con agonía y vivía y casi que dormía. Yo creo que todo el tiempo al pie de ese estanque. 38 años sin reposo. Pero cuando llega el Señor no le preguntó, ¿crees? El Señor no le preguntó, ¿tienes fe? No, el Señor le dice, ¿quieres? ¿Deseas? Yo deseo reposar. Yo deseo. ¿Cómo no voy a desearlo si llevo 38 años tratando de ser sano y nunca lo he logrado? Y allí fue. Llegó el descanso. Llegó el descanso al esfuerzo por ser sanado. ¿Por qué? Porque este hombre estaba bajo la ley, bajo una religión, bajo un rito. Ahora allí su vida cambia. Su vida cambia. Llegó al que es verdaderamente. ¿Y qué tenía este hombre? A la final este hombre estaba ya en resignación. Número uno, muchas personas a la final se resignan a su situación. No tengo esperanza alguna. Yo ya tengo esta artritis, tengo este reumatismo, o tengo este problema que llevo años y años, y siguen en la iglesia y están ahí y se resignan porque no ven sanidad, y sin embargo llegan y oran y están allí. No hay esperanza alguna. Dos, a la final las personas se acostumbran a la enfermedad. Primero se resignan, dos, se acostumbran, y se pueden acostumbrar a estar enfermos. Y es más, se acostumbraron también a ver milagros suceder en otros, y se acostumbran a ver que otros sí son sanados, otros sí dicen, es bueno Dios, mire cómo sanó a este, o cómo sanó a fulano, qué bueno. Y se acostumbraron a ver que continuamente Dios habla y esto, pero a ellos no. Ellos no llegó esa sanidad a ellos. ¿Por qué? Porque no ha llegado. Ellos están todavía en la religión, en tratar de ser sanos. Se adaptan, quedan paralizados, se adaptan a eso. Dicen, Dios es bueno, es poderoso. Eso es para ellos, para mí no. Puede ser para ellos, para mí no. Eso es religión, eso es conformismo. Y la ley dice eso, confórmate. Para ti no hay. Eso es solo para algunos. ¿Para quiénes? ¿Para los que oran más? ¿Para los que tienen más fe? ¿Para los que creen más? ¿Para los que leen más la Biblia? Yo no puedo eso.
Yo no puedo alcanzar ese estándar. Y como no lo puedo alcanzar, creo que ya me resigno a vivir enfermo toda la vida. ¡No! ¡No! Mentira. El Señor ese día quebró eso. Él llegó y le dijo únicamente: ¿quieres? No tienes que esforzarte por ser sano. Tú ya eres sano. Yo ya te sané en la cruz hace 2000 años y quité tu enfermedad y quité toda dolencia y quité todo dolor en tus huesos. Y si llevas mucho tiempo enfermo, hoy te digo, el Señor te dice, hoy te dice, tú no tienes que esforzarte, solamente di quiero. Eres sano, eres sano. Eso es maravilloso. Eso le pasó a aquel hombre de ese pozo de Betesda, pero también nos pasa a nosotros. El Señor tiene el poder para sanar, pero cuando tú reposas, cuando tú dices: Señor, yo reposo en ti, tú eres mi reposo, tú eres mi descanso, tú sanaste, tú te encargarás de eso. Y ahí fluye la gracia y ahí eres sano. Wow, gloria a Dios. Vamos con el segundo milagro. El segundo milagro, cuando la suegra de Pedro es sanada. Vamos a Marcos 1:21. Marcos 1. Y en Marcos 1:21 dice allí: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando llegó el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Miremos si dice algo diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Y qué hacían los maestros de la ley? Los maestros de la ley no hacían sino ponerle la carga pesada a las personas. Tú no puedes ser sano hasta que tú no hagas algo. O tú no puedes recibir tal cosa hasta que tú no agrades a Dios. Y eso era una carga pesada, porque nadie puede llegar a lograr, a buscar ese estándar y cumplir esas cosas para lograr adquirir algo. Y esa era una ley pesada. Y lo veían que él predicaba de manera distinta. En él había libertad, en él había un respiro, el quitarse una carga y decir: wow, yo estoy escuchando algo maravilloso, algo precioso, que no tengo que hacer esfuerzos, sino solo recibir. Eso es lo que te está diciendo el Señor hoy. No tienes que esforzarte, solo recibe y cree. Y de pronto dice en el versículo 23, un hombre en la sinagoga que estaba poseído. Está ahí. Primero, vamos entonces a hablar con ese. Un poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió: cállate. Le ordenó: sal de este hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Ese es otro de los milagros. El endemoniado, aquel hombre que tenía un espíritu inmundo. Bueno, ¿qué estaba mostrando ahí? Que el Señor es mayor que cualquier espíritu inmundo. El Señor ya los venció en la cruz del Calvario. Dice que te sacó de las tinieblas a la luz, es decir, te sacó de las garras del enemigo, del diablo, de demonios y de cosas así que te tenían encadenado, te tenían atrapado. Y en el momento que tú recibes a Cristo y tú recibes esa salvación tan grande, es sacado de allí y trasladado al reino de la luz, a lugares celestiales y puesto y allí sentado en Cristo Jesús. O sea que esos demonios no tienen autoridad sobre ti y ellos están debajo de tus pies. Bien,
pues esa autoridad el Señor estaba mostrando allí, y eso pasó. Pero allí ese demonio estaba atormentando a este hombre. ¿Y qué le estaba atormentando? El hombre debía de tener depresión. Muchas personas hoy en día están sufriendo de depresión, de esquizofrenia. Mucha gente está hoy sufriendo de cosas en su cabeza. ¿Y qué me está hablando este pasaje? ¿Saben qué? Cuando el Señor dice allí al demonio y le dice: cállate. Yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué le dijiste al demonio cállate? Si el demonio lo que estaba hablando le estaba diciendo: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios, y has venido a destruirnos. ¿Y por qué le dice cállate? Pues este estaba hablando de quién era realmente él, pero ¿por qué le dice cállate? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay depresión y cuando hay esquizofrenia y cuando hay esa clase de posesiones, porque está hablando muchas voces a la mente de una persona. Hay confusión, hay mezcla entre ley, hay religión, y hablan las voces, y se habla y escuchan muchas cosas y se confunden. Y al confundirse, entonces empiezan a decirle: no es Dios, Dios es malo, Dios no te ama, Dios no quiere, Dios esto, Dios lo otro, y vuelven y te meten en la religión y te meten en la ley, y empiezas a escuchar esas voces, y entonces la persona entra a confusión. Y cuando el demonio entonces habló, y él quería seguir hablando, porque ese demonio seguramente ya le había hablado a él de que Dios no podía, de que Dios era indiferente con él, o de que Dios. Entonces el Señor, antes de que siga hablando y diciendo esas voces, le dice: cállate, no le hables más a él, no lo confundas más. Con mi presencia es suficiente, él sabrá quién soy yo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso eso! Hoy en día hay muchas personas que están escuchando esas voces, confundidos, en mezclas, en ley, en religión, en filosofía, en humanismo, en una cosa, en otra. Y escuchan por todo lado y no saben a dónde ir, qué creer. Y entonces el enemigo posee sus mentes y sufre. Y cuando el Señor le dice y llega allí, está diciéndole a esa persona: hoy vas a descansar. Esas voces se callan, solo escúchame a mí. Escucha solamente su voz. Hoy te está hablando a ti. Hoy está hablando si tú dices: sufro de depresión, de ansiedad, no aguanto, me da angustia, quiero salir corriendo, quiero salir huyendo. Entonces estás escuchando. ¿Qué estás escuchando? Muchas voces. Pero cuando tú escuchas la verdad, cuando tú crees en la verdad, cuando tú escuchas solo la verdad dice, y está escrito en la Biblia: la verdad os hará libres. Escucha la verdad. Y cuando tú escuchas la verdad, empiezas a escuchar que Jesucristo es tu reposo. Jesucristo es el descanso. Jesucristo vino a decirte: no escuches más. Yo quiero sacar de tu mente todas esas voces y solo escucha esa verdad. Wow, qué hermoso ese milagro. Él sabe, yo no puedo, tú puedes, Señor. Hay momentos en que nosotros debemos de decirle eso: Señor, ¿cuándo viene una depresión? Cuando escucho una cosa y otra, como para solucionar una cosa y otra, y queremos solucionarla con cosas. Pero es cuando nosotros reposamos y decimos: Señor, tú sabes todo. Tú eres el dueño de la sabiduría. Tú eres el que me puedes guiar. Señor, solamente tú me llevarás a campos, a delicados pastos, y me harás descansar. Solo tú lo haces y descansas. Las voces se van. Las voces se van. Gloria a Dios por eso. Bien, vamos con otro milagro que está enseguida. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muy bien. Luego dice ahí enseguida: después que Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Se lo encontraron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano
y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. En la otra Biblia dice, y ella se levantó y ella les servía. Maravilloso esto también. Y también yo preguntaba, Señor, ¿cómo que la fiebre? ¿Qué es eso de la fiebre? ¿Y saben por qué da fiebre? La fiebre da cuando hay una infección. ¿Y cuándo hay infección? Cuando ha entrado una bacteria, un virus al cuerpo. ¿Y cómo entra? ¿Y por qué entró la bacteria y el virus? Las bacterias y los virus pueden entrar cuando nuestras defensas se bajan. Entonces, cuando no hay defensas en el cuerpo, los virus entran, las bacterias entran y producen una infección, producen un tumor, producen cualquier enfermedad, dañan las células del cuerpo y producen esa infección y da la fiebre. Pero ¿por qué se bajan las defensas? Las defensas se bajan, empiezan a disminuir. ¿Y qué es esas defensas bajas? Es decir, que cuando nosotros tenemos estrés o depresión, las defensas se bajan. Cuando tenemos miedo, las defensas se bajan. ¿Por qué se bajan las defensas? Porque cuando hay miedo, tú estás en un miedo terrible. Por ejemplo, en esta época, miedo, el COVID, me tapo, no vuelvo, no salgo. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Cuidado. O estás estresado por algo, necesitas hacer algo y quiero hacerlo y quiero salir y no puedo. Entonces empieza a haber más adrenalina en tu cuerpo, y si hay más adrenalina, entonces empiezas a aumentar el cortisol, y si se aumenta la adrenalina y se aumenta el cortisol, entonces estos dos empiezan a matar leucocitos. Los leucocitos se disminuyen, y al disminuirse los leucocitos, entonces se disminuyeron las defensas, y al disminuirse las defensas ya no hay defensas, entonces entra el virus y ahí está la fiebre. Entonces, si hoy tienes miedo por el COVID, entre más miedo, estás generando más adrenalina, más cortisol, vas a matar más leucocitos, más defensas, y va a entrar más rápido. Tiene un origen las enfermedades: depresión, estrés, miedo, temor. Y la suegra de Pedro tenía fiebre, tenía a lo mejor miedo, tenía a lo mejor depresión. ¿Por qué? Por la parte de pronto económica, porque no trabajaba y de pronto no producía. Pero cuando el Señor la sanó, dice ahí perfectamente que inmediatamente ella se levantó y ¿qué? Y le servía al Señor. Ella quería trabajar, ella quería servir, pero tenía tanto miedo, o tenía depresión o estrés de no tener dinero en el bolsillo. ¿Y saben por qué hoy da el COVID más fácilmente a las personas mayores? Porque las personas mayores entran en estrés o en depresión más fácilmente porque ellas estaban acostumbradas a tener dinero en su bolsillo. Pero hoy una persona de 70, 80 años ya casi que no maneja el dinero. Y entonces empiezan a sentirse deprimidos, angustiados, estresados. No soy ya útil, yo ya no sirvo para nada, soy viejo, soy anciano. Entonces entran en miedo, y por eso el COVID les atacó más fácilmente a la edad, al adulto mayor. Es más fácil. Pero aún está atacando a otros. ¿Por qué? El miedo, la depresión. Entonces están estresados. ¿Por qué? Porque ella estaba afanada. Ella estaba afanada por dinero. Si nosotros vemos en el Mateo 6:25, miremos qué dice el Señor en relación a eso. Y en Mateo 6:25 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta.
¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Un codo? ¿Acaso por preocuparse usted puede arreglar la situación? ¿Por preocuparse usted puede crecer? ¿Por preocuparse usted puede hacer algo? Si fuera por crecer, yo creo que entonces hace unos años atrás yo ya sería de 2 metros de altura. Por preocuparme. Pero no. Dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen, dice, tan poca fe? ¿Qué estamos hablando ahí? ¿Por qué toman tan poquito de mí? Él no está hablando ¿por qué no te esfuerzas por tener fe? No está hablando eso. Está hablando es ¿por qué estás tomando tan poco de mí cuando yo soy tu reposo? Yo te doy, yo te proveo, yo soy tu Padre, yo soy tu Señor. Yo he vestido las flores, he vestido aún las flores mejor que Salomón. Les doy comer a los pájaros, ellos nunca se preocupan. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te estresas? ¿Cuál es tu problema? Yo soy tu reposo. Toma de mí, toma de mí. Eso se llama poca fe. Por eso, cuando el Señor llegó a donde la suegra de Pedro, Él agarra de la mano y la enfermedad, la fiebre se fue. Se quitó su enfermedad. ¿Por qué? Porque llegó su reposo. Ay, llegó su descanso. Él es el reposo. Él es el que provee. Él es el que da. Ahora miremos ahí Eclesiastés 2:22, que yo hablé en una predicación hace tiempos sobre Salomón. ¿Recuerdan ustedes? Y Salomón tuvo toda la riqueza, lo que pudo tener, pero a la final decía, ¿y qué? ¿Y qué con todo eso? Lo mayor es el temor al Señor, es amarle a Él, adorarle a Él. Eso fue lo que hizo Salomón. Y en Eclesiastés 2 dice allí, entonces dije, la risa 22, perdón, Eclesiastés 2:22 dice, no es la risa, dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Lo dijo Salomón, que tenía todo. Dice, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? ¿Qué ganan? Nada. Él también lo está diciendo. Así que muchas de estas cosas el Señor estaba hablando el milagro. Ese es el milagro. Y Él es el reposo. Vamos con el siguiente milagro. Jesús sana al hombre de la mano seca. Vamos a Marcos 3, 1, 2. Y voy a hablar este último para dejar aquí, y una próxima seguimos hablando de los milagros en el día de reposo. Y en Marcos 3 dice allí, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme, una mano seca. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenía pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Escuchen, dice, por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestar. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús.
en el día de reposo. Vuelve el Señor y desea romperles el esquema a los judíos en ese día de reposo, el de la mano seca. ¿Por qué tendría la mano seca? La mano posiblemente era la mano derecha, y es la mano con la que se trabaja, la mano con la que se da, la mano con la que se puede dar un abrazo, una caricia. Pero si su mano era seca, estaba imposibilitada, estaba paralizada. ¿Cuál era el problema? Este hombre creo que estaba todo el tiempo paralizado, imposibilitado por la ley. Yo no puedo trabajar, yo no puedo dar o no puedo hacer nada. O estaba también tacaño, avaro, no quiero dar, no quiero ayudar, no quiero mirar, no quiero acariciar, no quiero abrazar, no quiero extender mi mano para mi amigo, no quiero dar la mano a mi amigo. Entonces eso significa ese parálisis de esa mano. Y hoy en día el Señor está diciendo, y cuando Él llega diciéndole: oye, la generosidad soy yo, la prosperidad soy yo, descansa. El hombre descansa y es como diciéndole: yo soy el que doy y te daré y no te faltará nada. Tú tendrás un trabajo productivo, tú eres productivo. Y el Señor llega y como que ese hombre, en esa angustia de no ser productivo, pues su mano permanece más seca. Pero cuando llega el Señor, es su descanso. Entonces ya dice: ok, Señor, no importa, no importa. No importa si en este momento no soy productivo, pero tú eres todo. Y cuando él descansa, inmediatamente el Señor le dice: extiende tu mano. Y descansó. Muy bien. Qué maravilloso ver todos estos milagros en el día de reposo. Concluyo y después continuaré, pero concluyo y digo: wow, Señor, en esta época el Señor nos está hablando y nos está diciendo: yo soy tu reposo. ¿Por qué mostró 7 milagros? Uno para cada día. 7 días en la semana, porque está diciendo: toda la semana yo soy tu reposo. No te estreses, no te deprimas. Así como dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, ¿quién es el que lleva a las ovejas a los delicados pastos? ¿Quién es? ¿Las ovejas van o las lleva quién? ¿El pastor? ¿Quién las lleva a tomar agua? ¿Las ovejas van? ¿El pastor? ¿Quién las cuida del lobo? ¿Ellas se cuidan? No, el pastor. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Descansa, preocúpate solamente en mirarme a mí. La oveja lo único que hace es poner los ojos en el pastor y seguirlo. Él es mi reposo, Él es mi descanso. Todo este tiempo reposemos en Él, descansemos en Él. Siéntate en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cada vez que tengas afán, le vas a decir al diablo: ¿sabes una cosa? Dios ya lo solucionó. Pero eso no quiere y no indica que no trabaje, que me siente a esperar. Seguramente no, yo trabajo pero descansado. Realizo mis actividades con mi corazón descansado en Él. No voy a correrle a que todo el mundo me va a decir: eres un irresponsable. Un momento, el Señor es mi descanso, el Señor es mi reposo. Yo no soy ningún holgazán, no trataré de esforzarme. Mi trabajo lo hago en descanso. Voy a donde quiera ir en descanso. Y cada vez que siento ansiedad, me siento en lugares celestiales, en descanso. Así que, amada iglesia, toda esta semana medita en eso. Siempre puedes trabajar, puedes caminar, puedes correr, pero descansa tu corazón en Cristo.
Él es tu descanso. Él ya lo hizo. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? Él es tu descanso. Ya está hecho. Él ya lo hizo. Amén. Amén. Así que allí donde estás, quiero que inclines tu cabeza un momento y le digas: Señor Jesucristo, gracias, porque mi Padre Dios hizo ese día de reposo, pero no es un día, era entrar en ti, Señor, era entrar en los días de satisfacción. Y yo quiero estar satisfecho en ti, reposado en ti, descansado en ti, porque Dios lo hizo todo bueno, en gran manera y perfecto. Porque tú hiciste la obra perfecta, buena, excelente, porque no te faltó nada, porque dijiste: consumado es. La sanidad fue completa, mi nueva naturaleza fue completa. Tú moriste en la cruz empobrecido para que yo fuera enriquecido, fue completo. Tú me sacaste de las tinieblas a la luz y ahora yo vivo en la luz y fue completo. Nada le faltó a tu salvación, absolutamente nada. Yo no me esfuerzo por tratar de ser sano, yo solo descanso. Yo no me esfuerzo por tratar de ser rico, yo solo descanso. Yo no me esfuerzo por ser excelente, yo solo descanso. Descanso en ti. Tú eres mi descanso, porque todo en ti es perfecto y está hecho. Ya fue, ya es, ya existe. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por este día. Y Señor, gracias por aquellas personas que en este momento son sanas allí donde están, que llevaban muchos años, que se conformaron, se resignaron en alguna enfermedad. No trates de ser sano, tú ya eres sano. Aquellos que se han deprimido, afanados, tú ya eres sano, tu descanso está allí. Aquellos que se sienten improductivos, tú ya eres sano, tú eres productivo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Muy bien, ahora vamos a realizar la cena. Hoy vamos a hacer la cena porque es un maravilloso día. Es nuestro último día del mes, así que todos vamos a reunirnos y vamos a tomar la cena hoy. Recordemos un instante. Tomamos el pan y este pan representa el cuerpo de Cristo, que fue partido y fue molido en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y cuando lo partimos, Él fue a la cruz, también en su carne, y somos ahora de Él un solo cuerpo. Cada pedazo se volverá a unir y luego formarán un solo cuerpo. Cada uno pertenecemos a Él en su cuerpo. Así que vamos a tomar el pan y lo vamos a bendecir. Porque fue por comida. Pasa. Mientras repartimos el pan, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, dice que lo partió, dice la palabra de Dios, y dijo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Dice asimismo la palabra de Dios que tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Recordemos que la sangre, así como vimos que el pan representa el cuerpo molido ahí en la cruz por nuestros pecados, por todo dolor, por todo sufrimiento, por toda angustia, por todo miedo, por todo afán, como nos enseñaban ahora en la palabra. Dice la palabra de Dios que también el vino, el jugo de uvas, representa su sangre derramada ahí en la cruz. Y ahora que estamos hablando de sanidad, es tiempo de que activemos esa fe, que ahora a través de tomar este pan y este vino podamos saber que el Señor ya allí en la cruz entregó su cuerpo y derramó su sangre porque usted y yo seamos sanos, así como todo lo que Él hizo en esos días de reposo. Démosle gracias a Dios. Y ahora que has tomado el pan y vas a tomar este vino, dile: Señor, soy sano porque tú ya llevaste allí, por tu llaga allí en la cruz hemos sido sanos. Si tienes alguna dificultad, alguna situación de enfermedad, decláralo. Toma esa autoridad ahora que nos ha dado el Señor por su gracia y le reposo en esa sanidad, reposo en esa sanidad absoluta, porque tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para que seamos sanos. Dile: Señor, yo lo creo, yo lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso bendecimos este jugo de uvas como ese símbolo de tu sangre derramada ahí en la cruz, para sanidad de todos y cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén. Puedes tomar el vino. Asimismo declara la palabra de Dios que cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva por segunda vez. Dile: te damos gracias, Señor. Anhelamos tu regreso. Bendecimos, Señor, ese regreso pronto nuevamente por su iglesia. Y damos gracias en esta mañana. Bendecimos a cada uno de estos tus hijos. Declaramos esa sanidad, esa prosperidad y ese bienestar que Él ya logró ahí en la cruz. Y recuerde que nos ha hecho justicia. Somos justicia de Dios en Cristo, en Él. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos. Bendecidos.